Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez vamos a ver otras pequeñas 20 preguntitas para el UNACOM. Espero que nos vaya muy bien en este video test y que hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciamos con la pregunta número uno. Niño de 6 años con talla baja y estado nutricional deficiente. Historia de infecciones respiratorias recurrentes y diarrea intermitente. Examen, palidez, adelgazamiento, escasa masa muscular. ¿Cuál es el principal diagnóstico a considerar? Tenemos primero hipotiroidismo congénito, el retraso constitucional del crecimiento, SIDA pediátrico, asma bronquial o enfermedad celíaca. Pregunta que yo lo veo relativamente fácil, porque hipotiroidismo no viene con alteraciones respiratorias, diarrea, retraso constitucional del crecimiento, es algo benigno a la final, no tenemos por qué asustarnos y tampoco viene con esos datos. SIDA pediátrico, acá nos falta, el cuadro podría ser parecido, pero nos falta el antecedente, por ejemplo, madre con antecedente de SIDA. Factores de riesgo en el nacimiento, podría ser. Acá no tenemos esos datos, así que lo descartamos. Asma bronquial sí podría explicar las infecciones respiratorias recurrentes, pero la diarrea no. Enfermedad celíaca sí podría explicar, pero tal vez algo raro respecto a las infecciones respiratorias recurrentes. Acá un mejor diagnóstico sería fibrosis quística, que eso sí explicaría ambos, tanto lo respiratorio como la diarrea. Pero tenemos también un estado nutricional deficiente. Por ese lado, además de la talla baja en un niño de 6 años, no tenemos el tiempo específico, pero podemos sospechar que se trata más de una enfermedad celíaca por la nutrición, talla baja y diarrea. Que estén las infecciones respiratorias recurrentes puede ser un distractor muy importante, pero nos quedamos con la enfermedad celíaca, entonces la marcamos y vemos que estamos en lo correcto. Este historial de infecciones respiratorias, más diarrea, más el estado nutricional, es ocasionado por la mala absorción. Las características claves será la palidez, escasa masa muscular, que tal vez lo veamos como malnutrición crónica, diarrea recurrente, talla baja, pero vean que acá no habla tanto de eso de las infecciones respiratorias. Acá habría sido quizás algo difícil discernir la alternativa correcta si nos hubieran dado fibrosis quística. Ahí sí, tal vez hubiera sido algo muy complejo de saber. Tenemos acá los diferenciales, por ejemplo, retraso constitucional de crecimiento que no cursa con infecciones recurrentes y malnutrición. SIDA pediátrico puede ser un cuadro similar, pero es menos frecuente. Además que estas son infecciones oportunistas graves, pero yo diría más que debe tener factores de riesgo. Hipotiroidismo congénito ocasiona talla baja, retraso del desarrollo, pero no diarrea crónica. Y asma bronquial, enfermedad respiratoria crónica que no afecta directamente a la talla ni produce diarrea. Pregunta muy importante y alternativas que también debíamos de analizar. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué factor favorece la cronicidad de la fisura anal? Uso de analgésicos, espasmo mantenido del esfínter anal interno, ejercicio regular, consumo de fibra dietética y hidratación adecuada. Esta sí está sencilla. Analgésicos, ejercicio, fibra, hidratación adecuada, todo eso nos sirve para evitar la cronicidad de una fisura anal. Ahora, por el contrario, ¿qué factor favorecería a que la fisura anal se vuelva crónica? Nada más que el espacio mantenido, o sea, la contracción mantenida que habrá en el esfínter anal interno, siendo esta la alternativa correcta. La explicación nos dice que incrementa la presión intracanalar y reduce la perfusión sanguínea en la zona lesionada, impidiendo la cicatrización de la fisura adecuada y favoreciendo la evolución a cronicidad. Todos estos de analgésicos, ejercicio, consumo de fibra, hidratación adecuada, evitan esto de la cronicidad, justamente porque evitan este espasmo, esa contracción sostenida. Pregunta igual importante para recordar. Vamos con la pregunta 3. Mujer con úlceras cutáneas recurrentes y positividad de la prueba de patergia tras punción de la piel. Esta prueba de patergia es, por ejemplo, que hacemos una... como dice acá, podemos puncionar un poquito la piel y aparece como una pequeña herida, se lo puede llamar así, herida, como una pequeña úlcera, pero es muy pequeño, autolimitado. ¿Qué enfermedad inflamatoria primaria es? Púrpura de Schollin-Enot, Kawasaki, Infra de Set, Ieyasu o poliarteritis nodosa.
Esta púrpura de Scholingen debe tener púrpura palpable. Acá no tenemos ese dato, entonces no es Kawasaki. Este es típico en pediatría. Acá no tenemos edad, pero bueno. También tiene conjuntivitis, exantema. La descartamos. Enfermedad de Behçet, esta sí. Este es clásico que, bueno, si nos habla de úlceras, en respecto a algo autoinmune, debemos pensar en la enfermedad de Behçet. Obviamente descartando cualquier asociación de alguna ITS. Pero acá al tener solo úlceras cutáneas recurrentes, la patergia, que es algo típico, clásico del BC, entonces podemos estar seguros que es esta. Takayasu es, bueno, lo más característico es que habrá ausencia de pulso, claudicación, también puede haber poliarteritis nodosa. Acá lo más característico son como lesiones cutáneas livenidoides. ¿Y qué más? Polimialgia. Perdón, poliarteritis nodosa. ¿Qué más tenemos acá? Algo de cefalea también puede haber, pero lo más característico son estas lesiones cutáneas. Entonces vamos a marcar la alternativa C, enfermedad de SET. Y estamos en lo correcto. Es un trastorno autoinflamatorio crónico y sistémico de causa desconocida, caracterizado por vasculitis multisistémica que puede afectar vasos de cualquier calibre. Su presentación clásica son úlceras genitales, orales. Por eso les digo que este es importante diferenciar de un ITS. Por ejemplo, sífilis. Y un hallazgo característico, clásico, es la prueba de Patergia, que consiste en la formación de una pápula pústula, también puede ser una pequeña úlcera, una lesión pequeña, estéril en el sitio de punción tras aguja estéril, postpunción. Pregunta también importante. Vamos con la 4. La adición del flúor al agua potable de una comunidad para reducir la incidencia de caries dentales en toda la población es una medida de prevención terciaria, tratamiento dental masivo, prevención primaria, prevención cuaternaria, prevención secundaria. Vean, flúor al agua potable de una comunidad para reducir la incidencia. Esto nos habla de prevención primaria, porque tenemos una población aparentemente sana donde queremos reducir la incidencia de una enfermedad X. ¿Por qué? Porque estaban todos aparentemente sanos. Lo diferenciamos de la secundaria porque en la secundaria habrá que hacer un hallazgo de enfermedades. Acá no estamos haciendo ningún hallazgo, simplemente queremos prevenir la incidencia o reducir la incidencia. Acá ya la secundaria se trataría de screening, por si acaso, de screening sería lo más característico. La terciaria es para reducir las complicaciones de una enfermedad y la cuaternaria se refiere a reducir tratamientos que pueden ser innecesarios. Tratamiento dental masivo, eso no es un tratamiento dental masivo. Simplemente es prevención, nada más. Entonces vamos a marcar prevención primaria. Y estamos bien. La fluoración de agua potable es una de las intervenciones de salud pública más exitosas del siglo XX. Constituye un ejemplo clásico de prevención primaria. Además de las vacunas. Listo. Ahora, también hay ciertas, no sé, como datos, entre comillas, conspiranoicos sobre el flúor que puede causar alteraciones neurológicas, pero la principal afectación en el caso que hay un exceso de flúor, que igual es algo malo, serían manchas dentales. Eso sería lo primero, más que tal vez alteraciones neurológicas. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué hallazgo indica buena respuesta a tratamiento en terapia cognitivo-conductual para pánico? Disminución de la evicción de situaciones temidas, incremento de ataques en el primer mes, aumento de visitas al médico, mayor búsqueda de síntomas o aislamiento social. Buena respuesta al tratamiento de la terapia cognitivo-conductual para pánico. Disminución de la evicción de situaciones temidas. Es lo que nos va a indicar una buena respuesta, porque si hay aumento de ataques, estamos mal. Si hay aumento de visitas al médico, igual estamos mal, está pasando algo. Mayor búsqueda de síntomas, igual, porque vamos a buscar más cosas si ya tenemos, si es que hubiera una buena respuesta a la terapia cognitivo-conductual. Y aislamiento, el aislamiento está mal por cualquier lado que se lo vea. Entonces marcamos la alternativa A, disminución de la evicción de síntomas. Listo. Esta reducción en la evitación de lugares o sensaciones asociadas al pánico es un indicador clave de progreso terapéutico en pacientes que realizan la terapia cognitivo-conductual. Refleja que el paciente está aplicando eficazmente las ideas de exposición.
También la exposición citacional, que es bueno para reducir la ansiedad, y la disminución de evitación indica la reestructuración cognitiva exitosa. Sencillo. Vamos con la pregunta número 6. Hombre de 28 años con dolor lumbar irradiado a ingle derecha, hematuria microscópica y antecedente de litiasis renal. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección y manejo más adecuado? Ecografía renal, litotricia extracorpórea, tomografía abdominal sin contraste, analgesia líquidos, radiografía sin de abdomen, damos dieta líquida, resonancia magnética lumbar, damos analgésicos y reposo, o urografía excretora, damos o iniciamos ureteroscopía urgente. Dato clave acá, ¿de qué se trata todo esto? Dolor lumbar irradiado en la derecha, hematuria, antecedentes de litiasis renal. Puede ser cólico renal y nos pide el diagnóstico, el estudio diagnóstico de elección y el manejo más adecuado. Acá puede haber cierta controversia con este estudio de elección porque de elección es la tomografía abdominal sin contraste. Manejo más adecuado puede ser analgesia y líquidos, pero depende del tamaño de los cálculos. La ecografía renal igual podría servir, pero esto quizás sea como primera línea, por ejemplo. Litotricia extracorpórea, tenemos que tener igual el tamaño de los cálculos. Quizás acá como método diagnóstico de elección sería la alternativa B, pero el manejo más adecuado inicial sí podría ser la analgesia y los líquidos, porque la radiografía simple abdomen no nos sirve. Resonancia magnética lumbar, resonancia magnética. Tal vez para algunos, algún tipo de cálculo será, pero no para todo. Y el excretor, eso ya no se usa, es muy demasiado invasivo. Entonces vamos a marcar la alternativa B. Tomografía abdominal sin contraste. Ojo, acá nos dice hombre de 28 años. Si por el contrario fuera una paciente sexo femenina embarazada, o una embarazada directamente, porque si tiene que ser mujer, entonces sí o sí sería ecografía renal. Por más que nos diga de elección, ecografía renal. ¿Por qué? Porque está embarazada. Entonces, estamos en lo correcto acá y nos dice que ante la sospecha de cólico renal agudo por litiasis, el método de elección es la tomografía computarizada y de pelvis y sin contraste. Gracias a su alta sensibilidad y especificidad. El manejo además será en controlar el dolor. Y además será hidratación adecuada para la expulsión de cálculo, pero quizás sea buena también saber el tamaño de todo esto. Vamos con la pregunta 7. Bebé de 2 meses con hipotonía axial, fasciculaciones linguales y llanto débil presenta resequedad ocular y bucal. El análisis del líquido cefalorraquídeo muestra anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Pompe, atrofia muscular espinal tipo 1, síndrome de West, miastenia congénita autoinmune o espina bífida oculta. Uy, ¿lo ves? Esa pregunta sí muy compleja. Debemos pensar en todos los síndromes relacionados a la hipotonía. ¿Por qué? Porque tenemos hipotonía como principal dato. Fasciculaciones, llanto débil, todo nos dice que está disminuido. Hipotonía. La de Pompe sí nos causa hipotonía. Además de que alteraciones cardiológicas, respiratorias, cosa que acá no tenemos. Simplemente nos da datos de hipotonía, vasculaciones, llanto, ¿qué más? Y cefalorraquídeo, que eso sí está complejo, saber esto de acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo. Atrofia muscular espinal tipo 1, sí puede ser. Hipotonía, fasciculaciones linguales, llanto débil, sí. Pero acá nos va a diferenciar el líquido cefalorraquídeo que muestra los receptores de acetilcolina. Síndrome de West, así que lo podemos poner así, como que puede ser. Síndrome de West, ¿de qué se trata? Típico de que pacientes, o bueno, lactantes que pueden llegar desde espasmos hasta convulsiones, además de retraso psicomotor. Acá no tenemos eso. Miastenia congénita autoinmune, sí, también puede ser. Hipotonía, fasciculaciones, llanto débil. Síndrome hipotónico, estamos bien. Pero quizás por ser autoinmune deberíamos pensar, no sé, un antecedente que nos dé algo importante, tal vez algo respecto a un factor de riesgo materno. Podría ser que la madre tenía igual miastenia congénita, tal vez. Así que puede ser, pero más parece atrofia muscular espinal. Espinal bífida oculta, no, esto es defecto del tubo neural, cosa que no lo tenemos que ver en el contexto acá. Vamos a marcar atrofia muscular espinal tipo 1, que también, ojo, que también puede ser miastenia congénita autoinmune, pero
A ver, veamos por qué. La miastenia congénita autoinmune se caracteriza por hipotonía axial, fasciculaciones linguales relacionadas con la fatigabilidad y llanto débil y resequedad ocular y bucal debido a la afectación vulvar. La presencia de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina en el líquido cefalorraquídeo confirma la etiología autoinmune. Esto de los receptores del análisis del líquido cefalorraquídeo sí lo cambiaba todo. Esta pregunta sí está muy compleja. Incluso acá tenemos los diferenciales. La atrofia muscular espinal tipo 1 también cursa con todo esto, pero no con los anticuerpos. Listo. Eso era todo. Solamente por eso cambiaba la alternativa correcta. Pregunta súper compleja. Lewis tiene espasmos, pueden llegar a convulsiones. Ipsarritmia en el electroencefalograma, la enfermedad de Pompe, acumulación de glucógeno lisosomal sin generación de anticuerpos antirreceptor, que igual tiene un seno hipotónico con alteraciones cardíacas, respiratorias, espina bífida oculta, curso con déficit motor en extremidades inferiores. Vamos con la pregunta 8. ¿Qué manifestación mucosa es típica de sífilis secundaria? Condilomas planos en mucosa genital y anal, leucoplasia oral, pústulas dolorosas, lesiones herpéticas recurrentes, úlceras aftosas múltiples. Para sífilis secundaria. Pregunta que también parece buena para recordar. Condilomas planos en mucosa es lo correcto. Un hallazgo de lo más típico. Leucoplasia oral, pústulas rosas, lesiones herpéticas, herpes, úlcera- úlceras aftosas múltiples, puede ser de la sexo, tal vez. Ahora, esto por ustedes. ¿En dónde encontramos leucoplasia oral y pústulas dolorosas? ¿Es algo bacteriano? ¿O en qué patologías las podemos ver? Los leo en los comentarios. Vamos a marcar hasta mientras la alternativa A, condilomas, y estamos en lo correcto. Se observan condilomas planos, que son pápulas húmedas o en genitales o región anal. Resultan altamente contagiosos, representan una manifestación típica de la sífilis secundaria. Son fuente importante de transmisión del Treponema pallidum. El diagnóstico clínico debe confirmarse con pruebas serológicas. Pregunta sencilla para recordar. Vamos con pregunta 9. Según los criterios diagnósticos, ¿cuál es la característica fundamental requerida para el diagnóstico de temblor esencial? Temblor de acción bilateral en manos y antebrazos o temblor de cabeza aislado de tipo postural en ausencia de otros signos neurológicos que expliquen el temblor. Evidencia de degeneración nigroestriatal en DaTscan, presencia obligatoria de respuesta con alcohol, temblor de intención que empeora marcadamente al acercarse al objetivo, temblor de reposo aislado de una extremidad. Pregunta que sí está buena, para recordar, sencilla también. La alternativa, temblor de acción bilateral, manos y brazos, o temblor de cabeza aislada tipo postural, en ausencia de otros signos neurológicos que expliquen el temblor es lo correcto. Para el temblor esencial. Respecto a la alternativa B, degeneración idiosincral, acá tenemos que una alteración por la degeneración en el DaTscan. ¿Y eso de cuál es típico? Es típico cuando es por parkinsonismo. Si fuera normal, sí puede ser dato de temblor esencial, pero acá tenemos un dato de alteración. La presencia obligatoria de... Este es un dato quizás algo, no sé, llamativo, porque hay pacientes que al darles algo de alcohol mejoran, pero no es criterio diagnóstico. Temblor de intención que empeora marcadamente al acercarse al objetivo, este es cerebeloso. Y temblor de reposo aislado en una extremidad también, tipo por Parkinsonismo o por Parkinson. Entonces, acá vamos a marcar la alternativa, tengo acción lateral, toda esta alternativa larga, y es lo correcto. Nos dice que los criterios diagnósticos de temblor esencial, como los establecidos por la MDS, definen la T en función presencial del temblor de acción bilateral, la característica central, temblor de acción postural, bilateral en manos y antebrazos. Criterios de exclusión, ausencia de parkinsonismo, ataxia, disfonía significativa o neuropatía que explique el temblor. Características de apoyo, historia familiar positiva, temblor de tensión, sugiere una causa cerebelosa más que de la de temblor esencial. DaTscan es normal, a diferencia de lo de Parkinson, porque en Parkinson está alterado. Por eso les decía la alternativa B, que es importante ese dato. Porque igual que la pregunta 9, perdón, que la 7 es solamente un pequeño dato que lo cambia absolutamente todo. Vamos con la pregunta 10.
¿Cuál es el examen de imagen inicial de elección para diagnosticar miomas? Ecografía transvaginal, radiografía de pelvis, histeroscopía diagnóstica, resonancia magnética pélvica o tomografía computarizada abdominal. Mm, Este igual es algo complejo quizás, pero inicial, ecografía transvaginal. La radiografía de pelvis, no muy bien. Histeroscopía diagnóstica es un examen algo más especializado dependiendo a qué mioma encontremos. Podría ser en otro contexto, tal vez como de segunda línea. Resonancia magnética pélvica, esto podría ser el de elección, porque ve muy bien los miomas. Tomografía computarizada abdominal no ve demasiado bien, no es tan específico, no es tan sensible para los miomas. Entonces vamos a marcar la alternativa A, ecografía transvaginal, que es el examen inicial. Y nos dice que eso es de primera línea para el diagnóstico de miomas uterinos debido a su alta sensibilidad y especificidad para detectar o determinar la localización, el tamaño y la relación anatómica. Además, identifica los miomas subserosos, intramurales o submucosos. Método no invasivo, accesible y de bajo costo. Súper sencillo y la resonancia magnética puede aportar mayor detalle, pero lo inicial es la ecografía. Vamos con la pregunta 11. ¿Cuál de las siguientes características clínicas es más típica de la enfermedad de Alzheimer en etapas iniciales? Amnesia anterior con pérdida de memoria episódica reciente, fluctuaciones del estado cognitivo y alucinaciones visuales, cambios profundos en la personalidad y juicio social, disfunción ejecutiva con inicio súbito post-ACV, silencio o bradiquinesia y trastorno del sueño REM. Uy, igual está buena esta pregunta. Lo más típico que es amnesia anterior, pues sí, eso es lo más típico, que haya amnesia con pérdida de memoria y que sea reciente. Típico. Fluctuaciones del estado cognitivo y alucinaciones visuales. Mm, ¿De cuál será esta? ¿Qué tipo de demencia? ¿Por cuerpos de qué? Cuerpos de Lewy. Cambios profundos de personalidades, es la frontotemporal, de disminución de aposto-ACV vascular y la bradiquinesis, trastorno de sueño REM, puede ser de los cuerpos de Lewy también. Puede ser. Hay otra que también me parece que es parecida, se me fue el nombre, pero comparte con otra este dato. Entonces vamos a marcar acá la alternativa A, que es lo correcto. Esta enfermedad de Alzheimer tiene su epidemiología como la causa más frecuente, la demencia. Clínica, un inicio insidioso, progresión lenta, el síndrome cardinal y más temprano es la pérdida episódica reciente, o sea, amnesia anterior. Como el dato más frecuente cuando es una etapa inicial o una etapa reciente. Vamos a la pregunta 12. ¿Qué marcador sérico se eleva en casos de urticaria con activación sistémica de mastocitos? AST, triptasa, PCR, hemoglobina, T3 libre. Esto sí yo lo veo algo complejo. Vamos por descarte, me parece. AST es de enzimas hepáticas, triptasa puede ser, no me suena. PCR, inflamación, hemoglobina, que no tiene nada que ver con urticaria, nada de esto, T3 libre o una prioridad. ¿Cuál nos queda? Triptasa. Sencillo, marcamos fructasa y estamos bien. Esta debe ser entonces el marcador sérico. Es una enzima liberada por los mastocitos durante los procesos de activación inmunológica sistémica. Su elevación en sangre actúa como un marcador sensible de granulación mastocitaria, reflejando la liberación masiva de mediadores inflamatorios. Aumenta en episodios de urticaria severa o anafilaxia, ayudando al diagnóstico y confirmación. Pregunta, tal vez un dato perturbador por ahí, pero nos sirve. Vamos con la pregunta 13. ¿Cuál es la prueba de elección para diferenciar del REM pleural, exudado de trasudado? Prueba cutánea de tuberculina, electrocardiograma, gasometría arterial, esputo por bacilos ácidos resistentes, análisis bioquímico y citológico del líquido pleural, eso también está sencillo. La alternativa A es la PGT, electrocardiograma, no sé, para ver arritmias, arritmias, gasometría arterial, que no tiene nada que ver acá, esto es para asma. C, no, gasometría. No tiene nada que ver con el trámite pleural. Esputo por ácidos ácidos resistentes, tampoco. TB es esto. Y análisis químico, esto sí. Entonces, marcamos la alternativa E.
Y estamos en lo correcto. Esta gasometría nos sirve para ver pH, todo eso. No es de Asmin ni de EPOC, no se confundan. Es para ver el pH y los demás datos. Entonces acá, en la alternativa E, que es el análisis del líquido pleural, nos sirve para ver que mediante los criterios de Light, obviamente, si es exudado, trasudado. Y listo. Sus parámetros eran proteínas totales, LDH, glucosa, citología. Los trasudados son desequilibrios hemodinámicos, siendo la más característica la insuficiencia cardíaca. Los exudados son procesos inflamatorios, infecciosos, neoplásicos. Se diferenciará cada uno por la glucosa y la LDH. Listo, datos clave. Vamos con la pregunta 14. ¿Cuál es la intervención definitiva en PTI crónica refractaria? Esplenectomía, embolización arterial hepática, miomectomía o forectomía bilateral, biopsia pulmonar. Para púrpura trombocitopénica y hepática crónica refractaria. Acá tenemos dos datos interesantes, crónico y refractario. Recuerden que en un lugar es donde van a morir, por así decirlo, todas las plaquetas. ¿Dónde será este lugar? Biopsia pulmonar no tiene nada que ver. Oforectomía, miomectomía son datos no sé, de ginecología puede ser, no tiene nada que ver. Embolización arteria hepática no está relacionado con la PTI, pero sí es esplenectomía, porque es donde van a morir las plaquetas. Entonces, marcamos la alternativa A y nos dice que en la púrpura trombocitopénica, púrpura trombocitopénica inmunitaria persistente tras 6 a 12 meses, sí, después de la esplenectomía se considera como la opción terapéutica más eficaz para normalizar el recuento plaquetario. El vaso es el principal sitio de destrucción o lisis o muerte de plaquetas opsonizadas por anticuerpos y también es fuente importante de producción de autoanticuerpos. Su extirpación reduce la eliminación plaquetaria, pero ojo, esto solo cuando es crónica y refractaria, porque si no se puede usar corticoides, altas dosis, inmunoglobulinas. Tiene otro tratamiento. Vamos con la pregunta 15. ¿Cuál es el hallazgo hormonal característico en síndrome de ovario poliquístico con amenorrea? LH elevado y relación LH-FSH mayor a 2, FSH elevado, estradiol muy alto, prolactina elevada, testosterona baja. Ya. Acá sí tenemos datos muy interesantes. Más que ver la amenorrea que tiene sus pasos, debemos ver el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, debemos recordar que hallazgos hormonales estarán relacionados al síndrome de ovario poliquístico más que en la amenorrea, que la amenorrea puede estar acompañado, de manera viceversa igual. Testosterona baja no, porque tenemos hiperandrogenismo, eso tiene que estar alta. Prolactina elevada puede ser que también haya esto, no es algo característico, pero puede ser que esté. Estradiol muy alto, no es algo característico. De todas maneras, lo que sí sería es que esté normal, tal vez, o algo bajo. Normal. FSH elevado nos indica falla ovárica. Falla ovárica precoz o prematura, cosa que acá no es lo correcto. Y la LH elevada, relación LH-FSH mayor a 2, sí, acá más que ver la LH elevada, la relación que esté más de 2 o que haya tipo de relación LH-FSH y más si está asociado al LH elevado, es lo correcto. Entonces marcamos la alternativa A y estamos bien. La explicación nos dice que en el síndrome de ovario poliquístico los niveles de LH suelen encontrarse elevados y su relación FSH-LH alcanza más de 2. Acá que nos diga LH elevado o la relación más de 2, estamos bien. Quizás algo simple habría sido LH elevado, quizás para hacernos pensar más, para hacernos equivocar, se puede decir así, respecto a la FSH, que es lo más característico. Ojo que también la menorrea acá en este contexto es un distractor muy grande para hacernos equivocar también, porque según el algoritmo o los pasos, para menorrea no tenemos esto de la LH elevada en un síndrome de poliquístico. Por eso es otro distractor también muy importante. Entonces, acá lo que tenemos es que la excesiva secreción de LH estimula las células de la teca ovárica, aumentando la producción de andrógenos. La deficiencia relativa de FSH impide la maduración folicular adecuada y bloquea la ovulación.
Ese patrón es característico de los hallazgos junto con los hallazgos ecográficos que van a confirmar el SOP. Pregunta 16. ¿Qué infusión mantenedora está indicada tras el bol inicial en hipoglicemia neonatal? Suero salino, 1 miligramo kilogramo minuto, dextrosa 5% a 2 miligramos kilogramo minuto, fórmula oral a demanda, lactato 10 miligramos kilogramo minuto, dextrosa 10%, de 6 a 8 miligramos kilogramo minuto. Esta pregunta que también es algo compleja quizás, pero vean esto. Salino, fórmula oral, lactato no nos sirve. Si tenemos hipoglicemia neonatal, debemos dar dextrosa. ¿Pero cuál dextrosa será? 5% dosis de 2, 10% de dosis de 6 a 8. Lo correcto es 10% de dosis de 6 a 8 está bien, pero que veamos que sea del 10% estamos bien, porque el 5% a dosis de 2 es muy bajo para una hipoglicemia neonatal. Entonces marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. En la hipoglicemia neonatal, luego de administrar el bol inicial de la glucosa, se debe corregir o debemos colocar la infusión mantenedora de dextrosa al 10%, aproximadamente con la velocidad de 6 a 8 miligramos kilogramo minuto. Este aporte continuo puede mantener niveles estables de glucosa y así evitar nuevas caídas que puedan comprometer la función neurológica. La velocidad se ajusta de acuerdo con la respuesta clínica y los controles seriados de glicemia. Pregunta que quizás esto de las dosis no es lo más típico que debemos recordar, pero en el tema de hipoglicemia, tal vez porque es algo corto, sea importante recordarlo. Vamos con la pregunta 17. Lo que fundamentalmente diferencia la bulimia nerviosa de la anorexia nerviosa es autoinducción del vómito, preocupación excesiva por la figura y el peso, pérdida de control sobre la comida, utilización de laxantes, ejercicio excesivo. El vómito sí hay en los dos. Ambas van a autoinducirse el vómito, preocupación excesiva por figuras, esto igual es típico de ambas. Pérdida de control, esto es lo que lo diferencia. Una tiene atracones y la otra tiene restricción alimentaria. Entonces, esto va correcto. Utilización de laxantes. Nos puede hacer dudar esto, porque sí, en la bulimia puede ser frecuente, también en la anorexia hay veces donde sí pasa. Sí podemos pensarlo, pero no tanto. Ejercicio excesivo, en ambas puede haber ejercicio excesivo, independientemente de bulimia o anorexia. Pero la pérdida de control es lo correcto, más que la utilización de laxantes. Entonces, marcamos, estamos bien, y tenemos que esta alternativa es un criterio importante, criterio de diagnóstico esencial, que permite distinguirlos. Es la presencia de episodios de atracones, uno de ellos. Eso es lo que les decía. Uno es por atracones, el otro por restricción. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué hallazgo de fondo de ojo es característico de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica? Súper largo el nombre. Neovascularización retiniana, microaneurismas maculares, edema de cabeza del nervio óptico pálido y congestión discal, atrofia óptica crónica, papiledema bilateral simétrico. Neovascularización retiniana, no la vemos, retinopatía diabética proliferativa. Microaneurismas maculares en la no proliferativa. Edema de cabeza del nervio, esto sí es lo correcto. Edema, palabra clave, y congestión, palabra clave. Todo del nervio óptico. ¿Por qué? Porque estamos en una neuropatía óptica isquémica anterior. ¿Ven la asociación? Atrofia óptica crónica. Esto igual puede ser una atrofia óptica crónica. También puede ser característico, pero más de tipo, como dice acá, crónico. Lo primero es la alternativa C. Papiledema bilateral simétrico. Uy, papiledema, ¿dónde lo podemos ver? Tal vez en hipertensión intracraneal, puede ser, me parece. Pero acá lo importante es la alternativa C. Edema de cabeza del nervio óptico pálido y congestión nasal. Entonces tenemos que la fase aguda, y sí, fase aguda, o lo primero que sobrábamos, habrá un edema de la cabeza del nervio óptico que puede presentar una coloración pálida u opalescente. Este hallazgo nos acompaña de tortuosidad vascular y en ocasiones de hemorragias peripapilares, reflejando la alteración de flujo axonal secundario de isquemia. El edema corresponde al bloqueo axoplásmico, así es fisiopatología pura, que quizás no nos convenga estudiar acá.
Sí, la alternativa correcta, el por qué, pero esta parte de fisiopatología, tal vez por la parte práctica, si sea buena, acá tal vez no tanto. Vamos a una pregunta 19. ¿Cuál es la definición de insuficiencia cardíaca según la clasificación NIHA? Limitación marcada e incomodidad con cualquier actividad física, síntomas de reposo, asintomático solo en ejercicio intenso, limitación de la actividad física confortable en reposo, sin limitación de la actividad física. Ya, y incluso acá nos coloca el NIHA 1, 2, 3, 4. Pero esta pregunta yo lo veo muy ambigua, porque tenemos la definición de insuficiencia cardíaca, pero no nos dice en cómo está esa insuficiencia cardíaca. Podemos suponer, está mal suponer muchas veces, pero acá podemos suponer que es algo tal vez leve, por así decirlo, leve, inicial, tal vez. La alternativa C, que sea sintomático solo con ejercicio, se asemeja mucho a la alternativa E, sin limitación de la actividad física. Entonces, si hay dos que son muy parecidas o casi iguales, seguro son la incorrecta. Y también son incorrectas porque no hay insuficiencia cardíaca, que no hay limitaciones en la actividad física, no es lo más seguro, no es lo más correcto. Porque la NIHA 1 habla de una cardiopatía estructural, puede ser, pero no tanto como una insuficiencia cardíaca. La de tipo 2, limitación de la actividad física confortable en reposo, sí pienso que es lo correcto. Ojo, en estadios iniciales o en algo leve. No tenemos ese dato acá que yo pienso que sería el más importante porque acá esto lo estamos suponiendo. Si fuera algo más grave, propiamente de la insuficiencia cardíaca, podemos pensar en IGA 4, en IGA 3, hasta un moderado grave, esto sí es algo grave, pero tal vez acá pensando en que es algo inicial o leve, cosa que no tenemos el dato, podemos marcar la alternativa 2, perdón, la D. Ojo que puede ser tanto la A como la B, pero estamos bien. Según la clasificación de la NIHA, la clase 2 de insuficiencia cardíaca se define por la limitación ligera de la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, pero la actividad física ordinaria provoca fatiga, palpitaciones, disnea o angina. Eso significa que, aunque no existen síntomas de reposo, la capacidad para realizar esfuerzos moderados está reducida debido a la disminución de la reserva funcional cardíaca. Actividades como caminar rápido, subir escaleras o realizar labores domésticas exigentes pueden desencadenar síntomas. Pregunta muy ambigua y que nos puede hacer confundir y marcar de manera incorrecta. Complejo. Vamos a la pregunta 20. Paciente varón de 25 años refiere episodios de cefalea precedidos por un fenómeno visual que describe como lesiones en zigzag brillantes que se expanden en su campo visual derecho durante unos 20 minutos, seguido de dificultad para hablar y hormigueo en la mano derecha. Posteriormente, instala una cefalea hemicraneal izquierda pulsátil intensa con náuseas y fotofobia que dura varias horas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Migraña con aura típica, desprendimiento de retina, epilepsia occipital, accidente isquémico transitorio, cefalea tensional con pródromo. Pregunta muy larga, pero a la vez sencilla respecto a las alternativas, por el hecho de que tenemos, primero que, ¿no les parece que esto se refiere a aura, fenómeno visual, como luces zigzag brillantes que expanden su campo visual derecho y que dura 20 minutos, y luego dificultad para hablar, hormigueo, posteriormente cefalea hemicraneal izquierda pulsátil? Intensa, náuseas y fotofobia, que dura varias horas. Esto nos habla de qué? De migraña, siendo la alternativa A, perdón, de aura. Que tenga migraña, pues típico, migraña con aura. Desprendimiento de retina. Acá tenemos pérdida de la visión de manera repentina. Lo descartamos. Epilepsia occipital. Podemos tener eso de las luces en zigzag brillantes, pero el tiempo, 20 minutos, es mucho, sería algo de segundos. Accidente isquémico transitorio. Este es un diagnóstico diferencial importante porque lo podemos ver de la misma manera, solo que cambia el tiempo. Acá nos dice 20 minutos, sería demasiado para pensar en un accidente isquémico transitorio. Que inicie con 20 minutos, esto no, estamos mal por ahí. Y cefalea tensional con prodromo. La tensional se distingue de la migraña porque se le conoce como en banda. Inicia desde la nuca o desde los músculos del cuello, antecedente de estrés, pero acá no tenemos nada de eso. Podemos pensar tal vez en un varón de 25 años respecto a estudios, algo por el estilo, podemos suponer, cosa que está mal suponer, pero bueno, tampoco es lo correcto.
Entonces vamos a marcar la alternativa A, migraña con aura típica, siendo esta la alternativa correcta. Este caso corresponde a migraña con aura típica por síntomas neurológicos focales transitorios que son precedidos o acompañan a la cefalea y son completamente reversibles. El paciente presenta aura visual, luces en zigzag, además dificultad para hablar y parestesias. El aura se desarrolla de forma gradual en más de 5 minutos y cada síntoma dura entre 5 a 60 minutos. Posteriormente aparece la cefalea típica de la migraña. El accidente isquémico transitorio puede simular el cuadro, pero la progresión gradual y la marcha migrañosa orientan la migraña por el tiempo. Porque acá pasó mucho tiempo en este accidente isquémico, sería algo de segundos también. La epilepsia occipital suele producir fenómenos visuales más breves y estereotipados, cosa de segundos, nada más. Otras características, los síntomas, desarrollo gradual, duración, reversibilidad y asociación con la cefalea. ¿Por qué? Porque es migraña al final. En fin, espero que todos hayan respondido bien todas las preguntas. Tuvimos alguna dificultad con la pregunta 7, que sí era solamente por un dato, un pequeño dato que estaba por ahí. Igual, súper compleja la pregunta, pero bueno, tuvimos preguntas complejas, otras más fáciles, pero todo sirve. Recordemos que en el UNACOM nos pueden venir preguntas como la de tipo 7 o preguntas muy sencillas donde sepamos solamente con ver el enunciado cuál es la correcta. En fin, nos vemos en otro video y sigamos estudiando.